sufrieron una etapa de discriminación muy agresiva, ¿no? Pues durante la colonia hubo esa diferenciación de clases sociales a, a los pueblos originarios. Claro. Entonces desde ahí hay esa raíz del problema. Un niño aprenda, sea cual sea la lengua, es de los padres o de quien cuida al niño, ¿no? Eh, por eso dice materna, porque es la que te hablan tus padres. Se caracteriza porque las escuelas primarias, las escuelas de preescolar, las escuelas de educación inicial también son de educación indígena. Y no, nadie valora mucho eso porque tal vez la palabra indígena, la palabra bilingüe, se ha menospreciado. Un reto para enseñarla como segunda lengua, ¿no? Sí. Eh, Además del alfabeto español, hay un alfabeto ñañú que a lo mejor los caracteres son iguales, algunos son semejantes y otros muy diferentes en cuanto a, ya que no está, digamos, estandarizada, están en esa etapa de homogeneizarse en su escritura. Entonces, un SAGEMI es un centro de documentación y asesoría ñañú. ¿Cómo llegas a colaborar en la traducción de libros? Lingüista y traductor de lengua ñañú. ¿Ves que la lengua indígena tenga fecha de caducidad al ritmo que vamos? Decir que una lengua no se pierde, ¿no? Se mata o se asesina. ¿A qué me refiero con eso? Y como dices, con responsabilidad, ¿no? Pero a la vez hay que aprovechar, hay que seguir haciendo que ñañús esté presente en algunos eventos. Con Yabatsi, con Coritiú, Coritishu, pe ma suhu gesto porque nuna ñeni shonso suhu an umbi narañufi pagatuhu. Hola y bienvenidos a tu podcast, en donde tenemos a una serie de invitados con diferentes perfiles que nos ayudan a conocer y mostrar el impacto de la pandemia en diversos sectores. El día de hoy nos acompaña Erasmo Huizache, es químico, bacteriólogo, parasitólogo. De verdad, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, es un gusto tenerte. Dihamadi Mansitsi Ismael Narazengwa Hatuhu. Como vieron, aquí vamos a aprender algo muy padre y es sobre lengua indígena. Para empezar, decía hace unos segundos que eres un químico, bacteriólogo, parasitólogo. Bien, sin embargo, creo eres un promotor de la lengua indígena en el municipio, en el Valle del Mezquital, y eso creo que es algo muy importante. Para empezar, quisiera conocerte un poquito más. ¿En dónde estudiaste? ¿Por qué estudiaste? ¿Por qué te nació eso? No es algo que aquí comúnmente en la zona del Valle sea como una carrera muy común. ¿Nos puedes contar un poquito más de eso? Sí, bueno, yo estudié la preparatoria en el Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario 67 de El TP. Bueno, ahí inició el gusto por las ciencias, ¿no? Tenía un contacto más con, digamos, con la producción pecuaria, pero también con la utilización de recursos. Eh, pues a partir de eso yo tenía como un gran espectro de opciones en las cuales poder seguir estudiando, seguir preparándome. Sí, Eh, Siempre me llamó la atención el gusto por las ciencias de la materia y sus transformaciones, ¿no? Que es la química. claro. Encontré en el IPN esa licenciatura que es químico bacteriólogo parasitólogo. Bien. Pues es química combinada también con los recursos microbiológicos y cómo estos afectan a los demás seres vivos, ¿no? Porque es un mundo en el cual podemos encontrar una amplia diversidad mayor todavía que el mundo macroscópico que vemos a simple vista.
hoy más que nunca estamos viendo eso, ¿no? Exactamente, sí. Estamos en medio de una pandemia y creo que realmente lo que estudiaste hoy viene aquí a hacer el quítate que ahí te voy, porque es prácticamente lo que se necesita en este momento, ¿no? Así es, sí. Eh, Estudiaste esto, pero como vimos al principio, hablas otomí, y como te he visto, eres un promotor de la lengua indígena. Eh, ¿Cómo es que de la parte de biología, de todo este estudio científico, también te fuiste enfocando a un lado muy extremo, que es la preocupación por la lengua indígena, el promoverla, el conocerla, el difundirla? Bueno, no es que sea separado con lo que estudié, con lo que puedo hacer, ¿no? En ese aspecto de nuestra cultura. Eh, yo tengo mi preparación como cualquier otra persona, puede tener algún tipo de preparación, pero eso no quita de ser ñañú, ¿no? En mi caso, que pues somos de aquí, del Valle del Mezquital, y pues nuestros orígenes son el ñañú. Eh, Claro, yo veo ese lado totalmente de acuerdo. Sin embargo, lastimosamente no estamos viendo una preocupación tan grande de parte de los jóvenes como tú. ¿Por qué crees que esté pasando eso? Que no estemos siendo más conscientes de la lengua, porque sí debería de ser, como tú lo mencionas, una cosa no debe estar separada de la otra, al contrario, es una suma de habilidades y aptitudes que puedes tener como persona, y eso pues simplemente te suma. Sin embargo, no es así, no, o no creo que haya sido así por mucho tiempo, el poder combinar estas cosas. Creo que antes lo veíamos como una pena, el poder hablarlo, o en una palabra más fuerte, hasta vergüenza. Pero creo que eso está cambiando. Sin embargo, ¿cómo tú consideras o por qué consideras que ha pasado eso con la lengua indígena? Que se haya ido o que la estemos relacionando, como lo dije en un principio, en un lado extremo, cuando no debería. Sí, como sabemos, históricamente las culturas originarias de este lado del continente, o más bien de lo que ahora llamamos México, eh, sufrieron una etapa de discriminación muy agresiva, ¿no? Pues durante la colonia hubo esa diferenciación de clases sociales. eh, Todo eso fue marginando a los pueblos originarios. Claro, Entonces, desde ahí hay esa raíz del problema. Esto se fue traspasando en las generaciones. Cada generación fue viviendo los problemas que se fueron trascendiendo, ¿no? claro, sí, sí, sí. Y con eso se fueron arrastrando algunos problemas, y principalmente fue la discriminación, y con eso fue también originándose otros problemas, como son los problemas económicos, los problemas laborales, los problemas de comunicación. Entonces, a lo mejor un joven actual no podría ser consciente tanto de todo eso, pero sí está viviendo ese tipo de resultados que ocasionaron esos problemas. Totalmente de acuerdo de que ahorita no estamos conscientes de lo que hubo anteriormente. Sin embargo, hoy tendríamos que ser más conscientes de la importancia que es preservar todo esto, que es cultura, gastronomía, en nuestra lengua, nuestros orígenes, y portarlo con orgullo. ¿Qué se tiene que hacer? ¿Qué debemos de hacer para que esto siga teniendo fuerza y no tenga una fecha de caducidad? Sí, bueno, pues se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Atacar algunos problemas, principalmente el reconocimiento a los derechos de las lenguas indígenas, el reconocimiento de los derechos humanos de los indígenas, pero también con todo eso, pues se pueden ir solucionando algunos problemas, ya decimos económicos, sociales, de comunicación, y con esto digo una convivencia tanto del español como de otras lenguas, ¿no? Las lenguas originarias del territorio mexicano.
¿Cómo, pero digamos, cuéntanos de ti? ¿Cómo es que tú te fuiste enamorando de esto, empezaste a conocerla, empezaste a hablarla? Y más adelante vamos a hablar que estuviste colaborando en la creación, en la traducción de 4 libros hasta el momento. Pero digo, ¿cómo es el proceso entonces? ¿O cuál fue tu proceso en este caso? Bueno, quizás sí uno como joven se puede ir enajenando, ¿no? De la cultura ñañú en este caso. Sí, Se va enajenando porque va teniendo contacto más con otro tipo de vida, a lo mejor con una vida urbana. Ahí entonces se van perdiendo algunos elementos que caracterizan a la cultura originaria. ok. En ese sentido, hay una lucha contra la lengua, digamos. Ujú. El español va ganando y después del español están otras lenguas, las lenguas extranjeras, ¿no? Así es. Así como el inglés, que tiene un poder, digamos, más todavía que el español, Claro. porque el poder lo da la economía y la tecnología. Sí. Entonces esa enajenación tiende hacia eso, va ganando peso. Pero si uno tiene la conciencia de decir, no, bueno, yo también tengo lo mío y con lo propio se pueden hacer cosas también. Entonces, pues esa conciencia te regresa, ¿no? A, a sobresalir en donde eres originario, pero sin perder lo otro también, llegar a un equilibrio, digamos. ¿Y tú cómo aprendiste a hablar otomí y también cómo aprendiste a escribirlo? Bueno, a aprender a hablar fue yo creo que sin esfuerzo, ¿no? Porque mis papás hablaron desde chicos Ok. ñañú, mis abuelos, mis abuelas hablan en ñañú, mis familiares, mi comunidad y pues todo el Valle del Mezquital se habla ñañú. Entonces, ese contacto desde que uno nace hace que hables tanto el ñañú como el español. Sí, sin embargo, creo que hay una responsabilidad de parte de los papás, Sí, por supuesto. porque mis papás eh, hablan ñañú, lo entienden, no lo escriben, pero yo no aprendí a hablar ñañú. Y tú sí, igual estamos en comunidades rurales y tenemos el mismo contexto, pero creo que la responsabilidad sí depende mucho de los papás para poder llevar y preservar esto, ¿no? Porque totalmente veo una diferencia en ese aspecto porque lamentablemente no tuve esa enseñanza desde chico, la cual pues ahorita veo y hubiera sido grandioso. Como tú dices, tus abuelitos, tu gente adulta en tu comunidad lo habla, las historias que tienen por contar y por decirte, o sea, es grandioso y se está perdiendo eso y no se están escuchando a esas personas que tienen mucho que decir. Eh, y es lo que te comento. Creo que es una responsabilidad de los padres porque dices que tu papá, tu mamá te hablaron desde chico, ¿no? Sí, por supuesto que la responsabilidad de que un niño aprenda, sea cual sea la lengua, es de los padres o de quien cuida al niño, ¿no? Eh, si, si los que te cuidan te hablan en español, pues vas a hablar español. Si a ellos hablan ñañú, vas a hablar ñañú, sea la lengua que hablen, tu lengua materna. Por eso dice materna, porque es la que te hablan tus padres. Súper, ¿eh? Tiene todo sentido. Eh, Ahora, una persona que ya no habló desde un principio, creo que nunca es tarde para aprender. Eh, ¿Cómo podemos hacer para aprender el otomí? Ya sean niños, jóvenes, adultos que no lo hablan, somos del valle y tenemos esa oportunidad porque pues realmente si buscas a alguien aquí en Izmiquilpan creo que todavía se preserva eh, fuertemente, a diferencia de otras comunidades, otras ciudades, otros lugares, la lengua. ¿Qué deberíamos de hacer? ¿Cómo es el proceso? ¿En dónde aprendemos? ¿Hay alguna forma? Sí, actualmente enseñar una lengua indígena es todo un reto para enseñarla como segunda lengua, ¿no? Sí, Eh,
no solo del ñañú, sino cualquier otra lengua indígena, ya que no está, digamos, estandarizada. Están en esa etapa de homogeneizarse en su escritura. Entonces, eh, actualmente la forma en la que puedes aprender es tener ese contacto, ¿no? De como, como si quisieras aprender una lengua extranjera, ¿no? A lo mejor piensas que estar sumergido en ese ambiente eh, donde solamente se habla esa lengua, pues vas a aprender más rápido. Y sí, Ujú. si tú te sumerges en ese ambiente de solamente que se hable ñañú, digamos, si tienes parientes que hablan ñañú, pues tú acércate con ellos y haces ese esfuerzo de que ellos te hablen a ti y haces ese esfuerzo de que tú también les respondas. Aquí en Ixmiquilpan, ¿hay alguna escuela o en la zona de Cardonal hay alguna zona o incluso podemos encontrar en el internet una guía para poder hablarlo, para empezar con nuestros primeros pasos? Sí, la educación indígena ya surgió hace algunas décadas. Eh, Como sabemos, en nuestro Valle del Mezquital se caracteriza porque las escuelas primarias, las escuelas de preescolar, las escuelas de educación inicial también son de educación indígena. Y no, nadie valora mucho eso porque tal vez la palabra indígena, la palabra bilingüe, se ha menospreciado. Sí, Pero una escuela bilingüe tiene más valor que una escuela normal, una escuela general. Y digo más valor porque te enseñan dos lenguas. Aunque la escuela bilingüe indígena también tiene sus retos porque la deficiencia de material todavía se nota. ok. Sin embargo, sí hay libros de texto que te van enseñando algunos métodos de aprendizaje para el ñañú. En, En, en en- este, ajá, perdón. en cuanto a escuelas, sí han surgido algunos, digamos, pequeños grupos de enseñanza. Hay algunos que han crecido más que otros, Ok. pero todos están impulsando, todos están aprendiendo al aprendizaje para la enseñanza de una segunda lengua, que sería el ñañú. Sí. En internet, hay páginas que podamos seguir que nos vayan dando un poquito más de nuestra historia, un poquito más de la información que tenemos alrededor o aprender una que otra palabra, aprender el cómo se escribe una que otra palabra. Sí, bueno, te puedo aquí hablar de algunas páginas. En una de ellas estoy colaborando que se llama Munsahemi. Ujú. Munsahemi es un centro de documentación y asesoría ñañú. Eh, ya tiene casi 20 años de historia Órale. Ujú. y pues ahí ellos también se dedican a la difusión de no solo de la lengua, sino de varios elementos que conforman la cultura ñañú. Ahí regularmente publican en Facebook distintas palabras que uno puede aprender, distintos textos, algunas investigaciones, sobre todo para conocer la historia y para conocer más sobre nuestra cultura ñañú. Perfecto. ¿Y cómo llegas a colaborar en la en la traducción de libros? Bueno, eso también tiene un carácter familiar, ¿no? ¿Ok? Este, mis papás se dedican mucho a la literatura. eh, Mi papá sobre todo ahora está más que nada enfocado a la traducción de textos en lengua indígena. Muy bien. Él es también etnolingüista y traductor de lengua ñañú. Órale. Entonces, con sus proyectos que él ha tenido, pues yo también me he ido acercando, ¿no? Así pues ahora qué estás haciendo. Eh, y conforme lo que está haciendo él, también a veces me incluyo, ¿no? Porque me interesa también sobre la historia o sobre los trabajos que están haciendo Sí, sí, otros sí. grandes personajes del valle. Y de ahí aprendo más todavía. Entonces, él también, con esa práctica de la escritura, pues yo la fui adquiriendo también desde chico, ¿no? Ujú. Saber que además del alfabeto español hay un alfabeto ñañú, que a lo mejor los caracteres son
iguales, algunos son semejantes y otros muy diferentes en cuanto al sonido también. Sí. Entonces todo eso me llama la atención y me fui apegando a eso y lo fui aprendiendo y ya después me fui también Abriendo camino. abriendo camino y retomando algunos proyectos y ya después me fueron invitando a otros proyectos. Qué padre. ¿Qué se siente estar arriba de una tarima exponiendo, hablando sobre y llevando el orgullo de ser un indígena? Porque jóvenes como tú son muy pocos. Sin embargo, creo que hay una lucha por la que en la que debemos de estar, y es el cambiar eso, ¿no? Porque debe de ser un orgullo general de todos los jóvenes el poder hablarlo, el poder entenderlo al menos, y hacer un esfuerzo. ¿Qué se siente estar arriba y poder promoverlo? Sientes, creo que incluso aparte de felicidad, una responsabilidad, ¿no? Así es, sí, me siento feliz y como dices, con responsabilidad, ¿no? Pero a la vez creo que sí discrepo un poco de que seamos pocos, ¿no? En realidad no se visibiliza tanto. Yo conozco a muchos jóvenes, algunos más jóvenes todavía, otros mayores también, que podrían todavía reflejar todavía mucho más de lo que han hecho. Ok. Sin embargo, a veces no los invitan o a veces no los pueden contactar. Están en un anonimato. Sí, sí, al parecer. Pero pues cuando uno recibe la invitación, pues dice, no, hay que aprovechar, hay que seguir haciendo que Ñañús esté presente en algunos eventos. Creo que, bueno, si tú dices, yo por lo que yo veo y en donde estoy, nosotros vamos mucho a zona rural, nosotros nos vamos a vender internet, y cuando vamos a la zona rural es triste para nosotros, porque lo platicamos entre los compañeros, pues las personas adultas nos que empiezan a tratar de contar, de decir sus cosas, de lo que está pasando, de lo que están haciendo, hacer una plática, pero el no poder entablarla, el no poder seguirla, está mal, está feo, ¿no? Y es triste para nosotros porque pues tiene mucho que contar. Y cuando vamos a hacer nuestro trabajo, instalaciones, pues nos quedamos con las ganas de poder conocer un poquito más. Y eso, es algo que realmente vemos que pues, totalmente estamos dejando pasar. Sin embargo, pues usted preguntaba cómo podemos hacer, cuáles son nuestros primeros pasos que deberíamos de tener para abundar en este tema. Pues como tú dices, ¿no? A lo mejor estás ahí escuchando o tratando de entablar una conversación, pero a veces no necesariamente tengas tú que hablarle en español, en ñañú en ese momento puedes hablar en español y generalmente ya la gran mayoría de adultos mayores entienden ambas lenguas. Si no es así, pues a veces a mí me pasa de que no entiendo cierta palabra, pero es en ese momento en cuando hay aprendizaje. Lo escuchas, a lo mejor de la forma en que te habla o en el contexto en el que estás, lo entiendes. Quizá en ese momento uno no lo entienda al 100%, pero de esa forma lo va comprendiendo. Sí, sí, sí. ¿Ves que la lengua indígena tenga fecha de caducidad al ritmo que vamos? Mm, todas las lenguas se están transformando, Ok. no solo el ñañú. Eh, Quizás sí tenga fecha de caducidad como ñañú, pero se va a transformar en otra lengua que va a tener estas, digamos, eh, particularidades del ñañú. Ok. Quizá la entonación, algunas palabras. Un ejemplo, ¿no? Hay muchas palabras en ñañú que ya se integraron al español. E igual hay en el español que ya se integraron al ñañú. ¿No sientes que el hecho de que se esté combinando o se esté transformando pierde la identidad cultural que uno tiene? Pues a lo mejor no nosotros nos va a tocar, ¿no? Y no es que la perdamos nosotros, sino a otras generaciones les va a tocar esa transformación
y ya esa va a ser su cultura. No es que pierdan una cultura, esa va a ser su cultura. A lo mejor ya no va a ser la cultura que está actualmente. Ujú. Si comparamos la de ahora con la del futuro posiblemente que haya, entonces, digamos, se pierde, ¿no? Pero no hay una pérdida, sino una transformación. Lo digo porque, no lo sé, siento que pierde, creo yo que sí se pierde la identidad, y a lo mejor puedes diferir de esto, pero siento que sí se pierde la identidad de esto porque olvidas quién lo habló, cómo se aprendió, qué es lo que se hacía, por qué se decía esa palabra. Es más, en nuestra comunidad o en el valle tenemos muchas comunidades, o algunas, que tienen un nombre en otomí y es por lo que era o había alrededor. Este, aquí lo vamos a estar perdiendo porque ya no vamos a saber por qué se llama así una comunidad. Simplemente damos por hecho que así se llama, pero hay algunas unas comunidades que creo, pues, que he escuchado que tienen esa peculiaridad de que se nombraron con base a algo que había en la zona y fue nombrado en otomí. Y nuevas generaciones, pues, ni idea de por qué se llama así. Bueno, es que ya no hubo como una transmisión, ¿no? De la historia oral de su entorno. Pero si uno puede ir quizá haciendo un poco de investigación, preguntándole a los adultos mayores de su comunidad, o si no es el caso, yendo hacia los archivos, ¿no? Pero sí, como tú dices, ya no hay esa transmisión de información, entonces hay una pérdida, ¿no? Pero tú Mm. la puedes recuperar también. Y precisamente por eso estamos preocupados, como decías, por escribir el ñañú, porque la escritura es una forma de plasmar la historia, como en la antigüedad trataron de hacer eso, pero no con letras como las conocemos actualmente, sino con imágenes, con dibujos, con señas, pero actualmente ahora escribimos, ¿no? Ahora grabamos sonidos, ahora grabamos videos, y eso se puede ir quedando también para las futuras generaciones. Sí, yo creo que más plataformas como Mutsa Gemi Ujú. eh, nos ayudarían a que eso se preserve, ¿no? Y pues digo, tendríamos que visiten la página para que conozcan lo que están haciendo Sí, y digo, porque es importante, debemos de ser más conscientes de nuestra cultura y con estas pláticas pues me estoy dando cuenta de la importancia y de lo mucho que estamos perdiendo y de lo que deberíamos de estar haciendo porque es una responsabilidad muy grande como jóvenes preservarla. Los adultos han hecho lo suyo y ojalá sigan en la lucha por seguir dejando huella. Pero digo, como jóvenes todavía tenemos que buscar ese interés por ver que esto se esté dando, se esté llevando y se esté cultivando en nuestro alrededor. Porque digo, literalmente estoy viendo yo, tú sientes como que es diferente de que a lo mejor no hay tanta pérdida de parte del joven. Yo siento que vemos muchos jóvenes que realmente ignoramos completamente el ñañú y no entendemos nada a solamente el jamadí. ujú. Entonces, digo, es una preocupación que creo que sí es muy importante de seguir teniéndola. Sí, bueno, con eso te puedo decir que una lengua no se pierde, ¿no? Aquí podemos tocar un tema fuerte que es que una lengua se mata o se asesina. ¿A qué me refiero con eso? Porque en cuanto a una persona le prohíbe hablar una lengua a otra, ahí es cuando se mata. Claro. Entonces, las lenguas pueden estar ahí escritas, pueden estar ahí guardadas, grabadas, pero no se pierden. Sí se matan cuando también desde el gobierno que está manejando eh, cómo se deben de manejar las sociedades, entonces ahí es cuando sí se matan las lenguas. Esto le llaman lingüicidio en la lingüística.
pero Claro. el reflejo está, como tú lo dices, de repente un joven ya no lo habla, pero porque no hubo esa transmisión. O a lo mejor sí hubo ese intento de transmisión, pero el joven o el niño fue a la escuela en donde no se habla mucho ñañú, en donde ya no hay esos elementos del por qué hablarlo. Entonces ahí hay esos problemas y entonces ya no hay esa continuidad del ñañú. Sí, oye, no había escuchado eso, pero hace todo el sentido del mundo de que realmente nosotros, a palabras frías, somos los que estamos matando nuestra cultura, porque eso es un todo, porque con el idioma, con la lengua, se pierde tradiciones, cultura, gastronomía, agricultura, todo. Realmente con la lengua se pierden muchísimas cosas. Y el hecho de no difundirla y el hecho de decir, de no haber tomado esa actitud desde antes como padre de familia, como un hermano que a lo mejor sí lo habla contra otro que no, digo, sí es es fuerte, pero es real, que nosotros mismos somos los que ocasionamos eso, porque ahí la lengua está, realmente es simplemente buscarla. Así es. Y bueno, buscarla también conlleva a hacer un esfuerzo, ¿no? De investigación, o quizá no tanto así, sino de una búsqueda pequeña, ¿no? Eh, Como tú lo decías, con el Internet ahora nos ayuda a acercarnos más. Sin embargo, bueno, aquí el Internet todavía no es una herramienta que está generalizada. Ahí hay otro problema en el cual podemos todavía abarcar los que quieren ayudar en eso. Pues realmente creo que tenemos una tarea muy grande, eh, y pues creo que te toca todavía seguir trabajando mucho para promoverla y ojalá hayan más espacios que se puedan abrir para que esto se pueda seguir dando y se pueda seguir aprendiendo, se pueda seguir promoviendo. En este sentido, de verdad, muchísimas gracias por venir a platicarnos la preocupación que existe allá afuera de lo que hay y lo que está pasando. Este, nos comentaste que estás también haciendo lo de tus libros. Se me hace algo súper espectacular que estés en eso y ojalá en algún... Me comentabas hace rato que todavía no se han publicado porque lleva un proceso largo, pero digo, cuando estén publicados, pues ir conociéndolos, ir aprendiendo un poquito más. Entonces, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Pues Dunti di Hamadige de Nara Zimunza Hai como Chichi Ismael. Eh, Magaña Dunti ko Yabatsi ko Koritu Koritishu. Eh, pe Maga Suhu Hiasto porque Nuna Nieni Shanso Suhu an umbi naranyufi pagatuhu hamali. Jamari.